El pálido sol de otoño a duras penas perforaba el denso dosel de pinos, proyectando largas y fantasmales sombras sobre el claro del bosque. Elena Ramírez respiró hondo, sintiendo cómo el aire helado le quemaba los pulmones, un agudo recordatorio de su soledad en las tierras altas de Chihuahua. Sus pertenencias eran escasas: un hacha de mango gastado, algunas provisiones envueltas en lona y el título de propiedad amarillento de la tierra que había pertenecido a sus abuelos. Un pedazo de mundo olvidado que ahora representaba su única esperanza. Miró la extensión de tierra salvaje, el suelo cubierto por una fina capa de escarcha, y sintió el peso de su promesa. Allí construiría un hogar con sus propias manos, un refugio impenetrable para los dolores del pasado y para los hombres que, como el cacique don Ricardo, creían poder tomar todo lo que una mujer poseía. Cada árbol que necesitaría derribar era un fantasma a ser exorcizado. Sus músculos dolían por una fatiga que parecía haberse instalado en sus huesos, vestigio de un viaje implacable que la había alejado del calor de su antigua vida. La tierra de sus abuelos era más dura y fría de lo que las historias de su infancia sugerían. Las montañas de la Sierra Madre Occidental se erguían a su alrededor como centinelas silenciosos, sus cumbres ya espolvoreadas con la primera nieve de la estación. Si alguna vez te has sentido así, completamente solo luchando contra el mundo por un sueño, entonces este canal es para ti. No, estás solo. Queremos crear la comunidad más grande de soñadores y luchadores, pero para eso te necesitamos desesperadamente. Nuestra meta es alcanzar los 1000 suscriptores y cada clic tuyo nos acerca a ese sueño. Suscríbete ahora mismo, no esperes un segundo más. Y para sentirte parte de esta familia desde ya, comenta abajo desde qué ciudad o país nos estás viendo. Tu apoyo es nuestro oxígeno. La memoria de la humillación, de la sonrisa engreída de don Ricardo mientras sus hombres la expulsaban de su hacienda, era el combustible que la mantenía en pie. Él se lo había llevado todo: la tierra, el ganado, el legado de su familia. La dejó solo con la ropa que llevaba puesta y un orgullo herido que se había transformado en una armadura de terquedad. Allí, en las alturas indómitas, lejos de la codicia y la corrupción, ella se levantaría de nuevo. La independencia era su nueva religión y el trabajo duro su única oración. No se permitiría depender de nadie, pues la dependencia era una puerta abierta a la ruina. Recordaba la mirada de lástima de los vecinos, los consejos de que consiguiera un marido que la protegiera. Pero la protección de los hombres era una jaula, y ella prefería morir de frío a vivir encadenada de nuevo. Con un gruñido de esfuerzo, levantó el hacha y asestó el primer golpe contra un pino robusto. El sonido resonó en el claro silencioso, una declaración de guerra contra la naturaleza y contra su propia desesperación. La madera era densa y resistente, y cada astilla que saltaba era una pequeña victoria. Sus manos, ya callosas, pronto estarían en carne viva, pero el dolor era un recordatorio de que aún estaba viva, de que aún podía luchar. El olor a resina fresca llenó el aire, un perfume de nuevo comienzo. No era una damisela indefensa esperando un salvador, era una Ramírez, y la sangre de sus abuelos, que habían domado esa misma tierra generaciones antes, corría por sus venas. El invierno podía venir con toda su furia. Ella estaría lista para recibirlo. Allá abajo, en el valle, donde la curva del río creaba una mancha de verde en medio del paisaje ocre, Javier Montes observaba la diminuta figura de Elena a través de su catalejo. Montado en su caballo, un animal tan silencioso y melancólico como su dueño, la veía luchar contra el árbol. Era una visión que despertaba en él una mezcla de admiración y un dolor profundo y familiar. Veía en ella la misma terquedad que poseía su difunta esposa, Sofía, una fuerza que él había amado y que, al final,
no había sido rival para la fiebre implacable que se la llevó hacía 2 inviernos. Desde entonces, el rancho se había convertido en un capullo de silencio, cada habitación haciendo eco de su ausencia, cada amanecer un recordatorio de su soledad. Bajo el catalejo, con el corazón apesadumbrado en el pecho, el coraje de aquella mujer solitaria en la montaña era un espejo de su propia cobardía. Se escondía detrás de su dolor, usando el luto como un escudo para no tener que sentir nada más, para no tener que arriesgarse de nuevo. La vida en su rancho seguía una rutina monótona y sin alma: cuidar el ganado, reparar cercas, sentarse a la mesa a comer solo. Las noches eran las peores, cuando el silencio se llenaba solo con el aullido del viento y los recuerdos de risas que nunca volvería a oír. Ansiaba llenar ese vacío, reconstruir un hogar, pero el miedo a una nueva pérdida lo mantenía paralizado, un espectador de su propia vida y, ahora, de la lucha de aquella extraña. La imagen de ella, tan pequeña y sin embargo tan feroz, no se le iba de la mente. La había estado observando durante días, desde que la vio subir por el sendero con su mula cargada. Al principio pensó que solo era una viajera de paso, pero cuando empezó a limpiar el claro y a marcar los árboles, lo entendió. Pretendía quedarse, pretendía enfrentar el invierno allí, sola. Una locura, pensó. Nadie sobrevivía al invierno de la sierra sin ayuda, sin una cabaña sólida y abundantes provisiones. Era un suicidio, y sin embargo, había algo en su postura, en cada movimiento calculado y decidido, que le hacía dudar de su propio juicio. No estaba loca, estaba desesperada, y la desesperación era una fuerza poderosa. Javier sentía el impulso de cabalgar hasta allí, de ofrecer su ayuda, sus recursos. Su rancho tenía madera de sobra, herramientas adecuadas, comida para aguantar hasta la primavera, pero se contenía. ¿Qué le diría? Que la observaba como un fantasma, que su lucha le recordaba todo lo que había perdido. El acercamiento requeriría palabras, conexiones, y él se sentía agotado de ambas. El dolor le había enseñado a mantener la distancia. Acercarse a alguien era plantar una semilla de futura tristeza, así que solo observaba, un guardán silencioso e impotente, admirando el coraje que él mismo ya no poseía, mientras la mujer en la montaña libraba una batalla que él conocía demasiado bien, la lucha por construir algo en un mundo que parecía decidido a destruirlo todo. La cultura de la frontera estaba forjada en la resiliencia, una cualidad que el propio entorno exigía. Las tierras altas de Chihuahua, a finales del siglo XIX, eran un lugar de belleza brutal y peligro constante. La ley era un concepto lejano, a menudo dictado por la punta de un rifle o la voluntad de hombres poderosos como don Ricardo, el cacique local, cuya codicia era tan vasta como las tierras que controlaba. Para los pequeños rancheros y los habitantes del pueblo vecino, la vida era una negociación diaria con la sequía, con las ventiscas y con la injusticia. La comunidad era la única salvaguarda, un tejido de favores y lealtades que mantenía a la gente unida contra las adversidades. La llegada de una mujer sola, reclamando una tierra olvidada, era una anomalía, un desafío a las reglas no escritas de la supervivencia. El paisaje que rodeaba a Elena era un personaje en sí mismo, una fuerza activa en su historia. Los pinos altos y rectos, cuyos troncos necesitaba transformar en paredes, eran testigos de innumerables inviernos. El suelo rocoso y congelado se resistía a cada intento de cavar los cimientos, como si la propia tierra se negara a albergarla. El viento, que susurraba entre los árboles durante el día, se transformaba en un aullido lastimero por la noche, trayendo consigo el frío cortante de las altitudes. Sin embargo, también había una belleza austera en su soledad, el vuelo majestuoso de un águila real en el cielo azul profundo, el olor a tierra húmeda y agujas de pino, la
forma en que la luz de la luna transformaba la escarcha en una alfombra de diamantes. Era una tierra que probaba, pero también recompensaba a quienes la respetaban. La pequeña plaza del pueblo, a unas horas de cabalgata, era el corazón palpitante de la región, un conjunto de construcciones de adobe alrededor de una capilla descolorida donde las noticias viajaban más rápido que un caballo a galope. Era allí donde se intercambiaban suministros, donde se sellaban tratos con un apretón de manos y donde las reputaciones se construían o destruían con susurros. Elena evitaba el lugar. Su presencia allí solo atraería preguntas para las que no tenía respuestas y miradas que mezclaban lástima y desconfianza. Necesitaba harina y sal, pero pospondría el viaje tanto como fuera posible. Su independencia era su fortaleza y buscar ayuda o incluso interactuar con la comunidad parecía una grieta en sus defensas. Aprendería a cazar, a encontrar lo que necesitaba en el bosque. Isabel, la curandera del pueblo, ya había oído los rumores sobre la mujer sola de la montaña. Con sus ojos sabios que habían visto nacer y morir a generaciones, sentía la fuerza que emanaba de aquella historia. También conocía el dolor silencioso de Javier Montes, un buen hombre convertido en una sombra por su luto. En sus oraciones y en sus hierbas, veía los hilos del destino entrelazándose, dos almas solitarias orbitando, una alrededor de la otra en medio de la inmensidad de la sierra. Sabía que la montaña los curaría o los quebraría a ambos, y que el invierno que se acercaba sería el juez final. La verdadera medicina, pensaba, no estaba en las raíces y hojas que recolectaba, sino en el coraje de un corazón humano para abrirse a otro. El trabajo de Elena era lento y brutal. Cada árbol derribado era un logro que le costaba horas de esfuerzo extenuante, dejando sus brazos temblorosos y su espalda en llamas. Después de derribar el árbol, necesitaba quitar las ramas y tallar los troncos para que encajaran, un oficio que había aprendido observando a su padre, pero que nunca había practicado. Sus primeras muescas eran toscas, irregulares. La frustración la corroía, pero se tragaba la desesperación y lo intentaba de nuevo, sus movimientos volviéndose más precisos con cada error. El sudor se congelaba en su frente, y sus manos, a pesar de los guantes improvisados, estaban llenas de ampollas y astillas. El dolor era su compañero constante, un recordatorio de que su supervivencia se ganaba a Santiago cada segundo. Por la noche, sentada junto a una fogata crepitante, masajeaba sus músculos adoloridos y miraba la estructura incipiente de su cabaña. Eran solo unos pocos troncos apilados, una promesa frágil contra la inmensidad de la noche. El frío se intensificaba y los sonidos del bosque parecían más cercanos, más amenazantes. Se envolvía en su manta, el hambre royendo su estómago, y pensaba en su antigua vida. Recordó el calor de la chimenea en su casa, el olor a tortillas frescas preparadas por su madre, la risa de su padre. Los recuerdos eran un lujo peligroso, una tentación a la autocompasión que era un veneno. Apartaba las imágenes, concentrándose en el frío, en el dolor, en la tarea que tenía por delante. «No manches, Elena», se decía a sí misma. «Árale, el pasado no construye refugios». Se negaba a ceder. Cuando un tronco rodó y casi le aplasta el pie, maldijo a los cielos y a sí misma, pero lo volvió a colocar en su sitio. Cuando la comida empezó a escasear, pasó horas rastreando conejos con trampas toscas, celebrando la pequeña casa con un alivio feroz. Su terquedad era una fuerza de la naturaleza en sí misma. Hablaba con los árboles, con el viento, con el recuerdo de sus abuelos, pidiéndoles la fuerza que necesitaba para continuar. «No voy a fallar», susurraba a las llamas. «Esta tierra es mía, nadie me la va a quitar». Cada tronco que lograba levantar y encajar era un ladrillo más en su fortaleza, no solo contra el invierno, sino contra la desesperanza que amenazaba con congelar su alma. Esta demostración de pura fuerza de voluntad no pasaba desapercibida.
Javier, desde su puesto de observación, sentía crecer su admiración cada día. Veía sus errores, sus luchas, pero también su negativa inflexible a rendirse. Sabía lo pesado que era uno de esos troncos, lo difícil que era trabajar solo en un terreno tan irregular. Él era un vaquero experimentado, un hombre acostumbrado a la dureza de la vida en el campo, y lo que ella estaba haciendo era casi imposible. Su determinación lo avergonzaba y lo inspiraba en la misma medida. Empezó a sentirse cómplice de su lucha, un espectador que tenía la obligación moral de intervenir, pero que permanecía encadenado por sus propias dudas. El fantasma de Sofía susurraba en su mente, cuestionando su inacción. La precaria tranquilidad del claro de Elena se rompió una tarde gris por el sonido de caballos acercándose. No era el paso solitario y medido del caballo de Javier. Eran dos jinetes moviéndose con la arrogancia de quienes se sienten dueños del mundo. Hombres de don Ricardo. Se detuvieron al borde del claro, sus rostros mostrando sonrisas de burla mientras observaban la estructura parcial de la cabaña y la figura exhausta de Elena. Ella soltó el hacha, con el cuerpo tenso, la mano flotando cerca del cuchillo que llevaba en la cintura. La confrontación que sabía inevitable había llegado antes de lo que esperaba. La presencia de ellos contaminaba el aire, trayendo consigo la podredumbre de la codicia y la intimidación que pensó haber dejado atrás. ¡Qué chido! Una mujercita construyendo una casa, dijo uno de ellos, escupiendo en el suelo. Debe haberse perdido, señorita. Esta tierra pertenece a don Ricardo. Su compañero se rió. Un sonido desagradable que resonó entre los árboles. A él le gusta mucho esta zona, continuó el primero. El manantial de agua que corre cerca de aquí es muy valioso. No le va a gustar saber que tiene una rata construyendo un nido en su propiedad. La amenaza era clara, envuelta en un falso tono de cortesía que la hacía aún más siniestra. No sacaron las armas. No lo necesitaban. La reputación de su patrón era arma suficiente. El miedo intentó instalarse en el corazón de Elena. Un escalofrío que no provenía del viento. Ella se enderezó encontrando sus miradas sin parpadear. Su voz, cuando habló, era firme, más fuerte de lo que se sentía. Esta tierra no es de don Ricardo, es mía. Tengo el título, heredado de mis abuelos. Se establecieron aquí, antes de que su patrón aprendiera a robar. La audacia de su respuesta lo sorprendió por un momento. La sonrisa vaciló en el rostro del primer hombre. Esperaban lágrimas, súplicas, no un desafío directo. Los títulos son solo papel, dijo el segundo hombre, recuperando la compostura. El invierno se acerca. Sería una lástima que le ocurriera un accidente a su pequeña cabaña. O a usted. Las montañas pueden ser muy peligrosas para quien está solo. Dieron la vuelta, sus caballos pisoteando los brotes que Elena había intentado proteger. Fue un acto de pura malicia. Piénselo bien, señorita, dijo el primer hombre por encima del hombro. Don Ricardo es un hombre paciente, pero su paciencia tiene límites. Y luego se fueron, dejando tras de sí un silencio pesado y el olor a amenaza en el aire. Elena se quedó inmóvil por un largo tiempo, el corazón latiendo descontroladamente contra sus costillas. La rabia la ahogaba. No la habían tocado, pero su visita había sido una violación, una mancha en su santuario. Ahora no solo luchaba contra el invierno, sino también contra la crueldad de los hombres. La batalla se había vuelto mucho más peligrosa y su soledad mucho más palpable. Desde su posición en el valle, Javier vio toda la escena. Vio llegar a los dos matones y la forma en que rodearon a Elena. No podía oír las palabras, pero el lenguaje corporal era universal. La postura amenazante de ellos, la forma desafiante en que ella se mantenía firme. Le hirvió la sangre. La inacción se convirtió en una brasa de vergüenza en su estómago. Debería haber cabalgado hasta allí. Debería haberse puesto a su lado, 2 contra 2, pero no lo hizo.
El miedo, ese viejo y paralizante compañero, lo mantuvo en su lugar. Miedo de don Ricardo, miedo de involucrarse, miedo de sentir la responsabilidad por otra persona de nuevo. La imagen de Sofía, pálida y sin vida en su cama, brilló en su mente, una terrible advertencia. Cuando los hombres de Ricardo se fueron, el alivio que sintió, Javier fue inmediatamente reemplazado por un profundo autodesprecio. Le había fallado a sus propios principios. Un hombre de verdad, decía siempre su padre, no se queda de brazos cruzados mientras ocurre una injusticia. Y él se había quedado. La admiración que sentía por Elena ahora estaba mezclada con la vergüenza de su propia debilidad. La observó reanudar el trabajo, cada golpe de su hacha pareciendo más furioso, más desesperado que antes. Estaba canalizando su rabia y su miedo en la construcción, negándose a ser intimidada. Su resiliencia era una acusación silenciosa a su pasividad. Necesitaba hacer algo, pero la idea de una confrontación directa todavía lo aterrorizaba. Esa noche, la angustia no lo dejó dormir. Deambulaba por la casa silenciosa, la imagen de la postura desafiante de Elena contra esos dos hombres grabada en su mente. No podía enfrentarlos directamente, todavía no, pero tampoco podía seguir sin hacer nada. Tenía que haber una manera de ayudar sin rebelarse, una forma de aliviar su carga sin invadir su orgullosa soledad. Una idea comenzó a formarse, un plan que le permitiría intervenir a distancia. Sería un gesto anónimo, un regalo dejado en la oscuridad de la noche, un acto de un fantasma, de un guardián que no tenía el coraje de mostrar su rostro. No era mucho, no era la actitud valiente que la situación requería, pero era algo, era un comienzo. Impulsado por esta nueva resolución, se movió por primera vez en meses con un sentido de propósito. Fue a su almacén y comenzó a reunir suministros. Un montón de leña seca y ya cortada, mucho más fácil de quemar que la madera verde que ella estaba derribando. Sacos de frijoles y carne seca, alimentos que la sustentarían durante semanas. Una gruesa manta de lana, mucho más cálida que el fino chal que ella usaba. Cargó todo en su mula, trabajando bajo la luz de la luna. Era una forma de penitencia, un pequeño acto para aplacar su conciencia culpable. No lo estaba haciendo por ella, se decía a sí mismo. Lo estaba haciendo por sí mismo para poder mirarse de nuevo en el espejo. Pero en el fondo, sabía que era una mentira. Mientras la noche avanzaba, el viento cambió de dirección, trayendo consigo un frío más profundo, más agudo. El aire se volvió pesado por la humedad y el cielo, antes estrellado, fue cubierto por un velo de nubes oscuras y bajas. Javier miró hacia arriba, reconociendo las señales. La primera ventisca seria de la temporada estaba en camino, mucho antes de lo normal. Eso lo cambiaba todo. La lucha de Elena contra el tiempo se había convertido en una carrera desesperada. La amenaza de los hombres de Ricardo palidecía ante la furia inminente de la naturaleza. Ahora, su supervivencia ya no era una cuestión de semanas, sino de días, quizás horas. La urgencia de la situación lo impulsó y guió a su mula fuera del rancho, hacia el sendero oscuro que llevaba a la montaña. Elena también sintió el cambio en el aire. Dejó de trabajar, el hacha colgando en su mano, y miró el cielo opaco. Un instinto primordial, heredado de generaciones de antepasados que vivían de la tierra, la alertó del peligro inminente. Ya no había tiempo para un trabajo cuidadoso y metódico. Necesitaba un refugio, cualquier refugio, y lo necesitaba ahora. El pánico, un sentimiento que había estado reprimiendo con éxito, amenazó con emerger. Lo empujó al fondo de su mente, forzándose a concentrarse. El miedo era un lujo que no podía permitirse. Necesitaba trabajar más rápido, con más ahínco, ignorando el agotamiento que pesaba en sus miembros. La montaña le había dado un ultimátum. Las primeras nieves comenzaron a caer.
copos grandes y húmedos que se aferraban a su cabello y pestañas. Al principio parecía casi mágico, un silencio blanco descendiendo sobre el bosque, pero Elena sabía que esa belleza era una máscara para una fuerza letal. La nieve cubriría la leña, congelaría sus manos y convertiría su lucha en una prueba imposible. Cada copo era un grano de arena en el reloj de arena de su vida. Trabajó con una furia renovada, su aliento formando nubes de vapor en el aire helado. La cabaña, con sus paredes a medio construir, parecía una burla de su esfuerzo, un esqueleto incapaz de protegerla de la tormenta que se acercaba. La soledad nunca pareció tan vasta, tan abrumadora. Javier, a medio camino de la montaña, apresuró a la mula. La nieve caía más espesa ahora, dificultando la visión del sendero. Sentía la presión del tiempo en cada latido de su corazón. Aquel gesto anónimo de dejar suministros ya no era suficiente. La ventisca sería fuerte. Ella podría no sobrevivir a la noche en un refugio a medio construir. La imagen de ella, congelada y sola, lo atormentó con una claridad terrible. Sería su culpa. Su vacilación, su miedo, habrían sentenciado a esa mujer valiente a la muerte. El luto por Sofía y el miedo a una nueva pérdida de repente parecieron egoístas e insignificantes ante la vida que estaba en juego. La tormenta estaba forzando su mano, purgando su parálisis con la fuerza de un viento ártico. De vuelta en el claro, Elena miraba el cielo que se cerraba, los copos de nieve que ahora caían con una urgencia feroz. El esqueleto de su cabaña era un testimonio de su lucha, de su determinación. Pero, ¿sería suficiente? Se sentía tan pequeña, una partícula insignificante ante la inmensidad de la naturaleza y la maldad de los hombres. Su viaje, impulsado por una fe inquebrantable en su propia fuerza, la había llevado a este momento, decisivo. Aquí, al borde del invierno, enfrentaba la prueba final de su resiliencia. Si crees en la fuerza de la superación y en la capacidad del espíritu humano para perseverar contra todo pronóstico, suscríbete a nuestro canal para seguir más historias como esta. Queremos llegar a 1000 suscriptores y tu ayuda es fundamental. Déjanos en los comentarios desde dónde estás viendo para que podamos conectarnos. Bajo el manto cada vez más denso de la nevada, Javier se movía como un espectro. Ató su mula a una distancia segura, donde el sonido de sus cascos sería amortiguado por la nieve, y cargó los suministros en sus brazos. El esfuerzo lo calentó contra el frío cortante. Depositó la leña seca, los sacos de comida y la manta de lana al borde del claro, parcialmente ocultos por un afloramiento rocoso, un lugar donde ella seguramente los encontraría por la mañana. Por un instante, permaneció allí, oculto por las sombras de los árboles y la cortina de nieve, observando su silueta. Elena trabajaba con una energía desesperada, intentando estirar una lona sobre la estructura incompleta de la cabaña, una batalla inútil contra la tormenta que se avecinaba. Ver su lucha tan de cerca era como un cuchillo en su corazón, y retrocedió, la sensación de su propia cobardía persiguiéndolo en cada paso de regreso a su rancho. La noche fue una pesadilla de frío y oscuridad para Elena. La lona improvisada ofrecía poca protección contra el viento aullante y la nieve que se acumulaba, implacablemente, envuelta en su delgada manta, temblaba incontrolablemente, los dientes castañeteando a un ritmo frenético. Dormir era imposible. Cada ráfaga de viento parecía querer arrancar su precario refugio y exponerla por completo a la furia de la montaña. Pensó en la ironía de su situación. Había huido de la tiranía de un hombre para encontrarse a merced de una fuerza aún más implacable. Al amanecer, exhausta y helada hasta los huesos, se arrastró fuera de su miserable refugio y fue entonces cuando los vio. La pila de leña perfectamente cortada, los sacos de provisiones, la manta de lana doblada, un tesoro en medio de su desesperación. Su primera reacción no fue alivio, sino una oleada de furia helada.
¿Quién se había atrevido? ¿Quién había osado invadir su soledad y dejar esa limosna? Su mente se dirigió inmediatamente a los hombres de don Ricardo, sospechando algún tipo de trampa cruel, un juego psicológico para quebrar su espíritu. O quizás, peor aún, era un acto de piedad de algún habitante del pueblo que la veía como una pobre diabla, una mujer indefensa que necesitaba ser salvada. La idea era un insulto, un golpe directo a su orgullo. Aceptar esa ayuda sería admitir la derrota, sería validar la creencia de todos de que era incapaz de sobrevivir sola. No tocaría nada. Dejaría la pila allí para que se pudriera, una declaración silenciosa y obstinada a su benefactor anónimo de que no necesitaba la caridad de nadie. Los días que siguieron fueron una prueba brutal de su determinación. La nieve no cesó, acumulándose en montículos que le llegaban hasta las rodillas, convirtiendo cada movimiento en una tarea hercúlea. El trabajo en la cabaña se volvió imposible. Sus propias provisiones, ya escasas, disminuyeron a un ritmo alarmante. El hambre se convirtió en un dolor constante y agudo en su estómago. Y allí, a pocos metros de distancia, la pila de suministros de Javier permanecía, un monumento a su terquedad. El olor a carne seca parecía provocarla. La visión de la leña seca prometía un fuego caliente y duradero que su cuerpo anhelaba desesperadamente. Era una tortura. Cada vez que su mirada se desviaba hacia los suministros, sentía una batalla librarse dentro de sí. La necesidad primaria de supervivencia contra el orgullo herido que la definía. Desde el calor relativo de su rancho, Javier observaba la escena desarrollarse con una agonía creciente. Con su catalejo, veía la pila de suministros intacta, la nieve comenzando a cubrirla. Veía a Elena luchando por encender una fogata con ramas húmedas, su cuerpo volviéndose visiblemente más delgado y sus movimientos más lentos. Entendía su orgullo. Era la misma fuerza intransigente que tanto amaba en Sofía, una fuerza que, ahora se daba cuenta, podía ser tan autodestructiva como admirable. Su frustración era inmensa, una mezcla de rabia consigo mismo por no haber abordado la situación de otra manera y de preocupación desesperada por ella. No podía simplemente verla morir de hambre por su orgullo. Necesitaba encontrar otra manera, más sutil, de intervenir. Movido por esta urgencia, comenzó a dejar pequeños milagros anónimos. Una mañana, Elena encontró un conejo fresco atrapado en una de sus trampas más primitivas, una captura que parecía improbable, dada su falta de habilidad. Lo atribuyó a la suerte desesperada, sin saber que Javier lo había colocado allí antes del amanecer. En otra ocasión, al recolectar leña, encontró una pila de ramitas y ramas perfectamente secas, escondidas bajo una roca, como si la propia naturaleza las hubiera protegido de la nieve para ella. Pequeños actos de un fantasma guardián, diseñados para ayudarla sin que se diera cuenta de que estaba siendo ayudada. Cada gesto lo enredaba más en su órbita, su soledad, encontrando un propósito en la supervivencia de ella. En un raro viaje al pueblo, en busca de sal, Javier se encontró con la curandera, Isabel. La anciana lo observó con sus ojos penetrantes mientras él negociaba en el almacén. El invierno llegó temprano y con hambre este año, Javierito, dijo ella, su voz sonando como hojas secas. Devora a las almas que insisten en permanecer solas en el frío. Javier solo asintió, incómodo. A veces, continuó ella, poniendo una mano arrugada en su brazo, la mejor manera de curar el propio corazón no es guardarlo, sino ofrecerlo como una manta para calentar a otro, aunque esa persona no sepa de dónde viene el calor. Dios dirá. Las palabras de Isabel resonaron en su mente durante todo. El camino de regreso al rancho, un permiso y una profecía. La ayuda anónima de Javier, combinada con la propia resiliencia de Elena, le permitió resistir. El conejo le dio la fuerza necesaria para continuar.
y la leña seca le proporcionó noches de calor que mantuvieron a raya la desesperación. Lentamente, dolorosamente, cuando la nieve daba una tregua, lograba añadir 1 o 2 troncos más a su cabaña. Comenzó a sentirse como parte de la montaña, una criatura salvaje y tenaz que aprendía a sobrevivir en un entorno hostil. El recuerdo de don Ricardo y sus amenazas había sido sepultado por la urgencia más inmediata de la lucha contra la naturaleza. Estaba exhausta, hambrienta y solitaria, pero todavía estaba viva, y por ahora eso era suficiente. Sin embargo, la calma fue traicionera y breve. El mundo de Elena, construido sobre la frágil base de pequeñas victorias diarias, estaba a punto de ser sacudido de nuevo. El sonido de caballos en la nieve la alertó. Los hombres de don Ricardo estaban de vuelta. Esta vez no había sonrisas de burla ni amenazas veladas. Sus rostros eran duros, impasibles, reflejando la crueldad del invierno. Vieron el progreso que había hecho, a pesar de todo. Vieron el humo saliendo de su fogata, y lo vieron no como un testimonio de su fuerza, sino como un acto de desafío que debía ser aplastado de una vez por todas. Su presencia era una mancha oscura contra el paisaje blanco y puro. «Le dijimos que se fuera», dijo uno de ellos desmontando. Su tono carecía de toda emoción. «A don Ricardo no le gusta repetir sus advertencias». El otro hombre también desmontó, sosteniendo una palanca. Elena retrocedió, el corazón martilleando contra sus costillas. Agarró su hacha, pero sabía que era un gesto inútil contra 2 hombres armados y decididos. «Esta es la última vez que seremos amables», continuó el primero. «La próxima vez que volvamos no será para hablar». Sin más palabras, avanzaron sobre la cabaña. Con una violencia brutal y eficiente, usaron la palanca para forzar los troncos, rompiendo las muescas que ella había trabajado tan arduamente para crear. Una sección entera de la pared se derrumbó con un estruendo que resonó en el claro. Los troncos rodaron por la nieve, deshaciendo semanas de su trabajo en cuestión de segundos. Elena gritó, un sonido de pura angustia y rabia, y corrió hacia ellos, con el hacha en alto. Pero el primer hombre simplemente la empujó a un lado. Cayó en la nieve profunda, el impacto dejándola sin aliento. Solo pudo observar, impotente, mientras destruían su sueño, su refugio, su única esperanza. El acto de sabotaje fue rápido, cruel y devastadoramente eficaz. No necesitaron destruir todo, solo lo suficiente para quebrar su espíritu. «Considere esto un regalo de despedida», dijo uno de ellos, mirando la destrucción con satisfacción. «La próxima ventisca se encargará del resto». Montaron en sus caballos y se marcharon, dejando a Elena sola en medio de los escombros de su trabajo y su determinación. Se quedó caída en la nieve por un largo tiempo, el frío infiltrándose en su ropa, pero apenas lo sentía. Un entumecimiento se apoderó de ella, una desesperación tan profunda que parecía absorber todo el aire y la luz del mundo. Miró los troncos esparcidos, el agujero abierto en su pared. No era solo madera, era su sangre, su sudor, su alma. No solo habían derribado una pared, habían derribado la fortaleza que ella había construido alrededor de su corazón. ¿Qué harías en el lugar de Elena? ¿Te rendirías o encontrarías una nueva fuerza para luchar contra la injusticia? Comparte tu opinión en los comentarios. La lucha por la dignidad y la tierra es un tema que atraviesa generaciones en la cultura mexicana, y la resiliencia de personajes como Elena nos inspira a nunca renunciar a nuestros sueños, por más difíciles que sean los obstáculos. Tu interacción es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir creando historias que tocan el alma. Sigue conectado para ver cómo se desarrolla este viaje de superación. En el momento en que la silueta de los matones desapareció, el cielo, que antes era de un gris opresivo, se tornó de un púrpura enfermizo y siniestro. El viento cesó por un instante, creando un silencio antinatural y aterrador.
la calma antes del golpe final. Y entonces la ventisca se desató. No fue una nevada, fue una explosión de furia ártica. El viento aullaba con la voz de 1000 demonios, rasgando los árboles y convirtiendo la nieve en proyectiles de hielo. La temperatura se desplomó de forma vertiginosa. Helena, arrancada de su letargo por la violencia súbita de la tormenta, luchó por levantarse. El agujero en su pared era ahora una boca abierta que se tragaba la ventisca, llenando su precario refugio con un torbellino de nieve y hielo. El fuego, su única fuente de calor, se extinguió al instante, dejándola en la oscuridad helada. El pánico, que había mantenido encadenado durante tanto tiempo, finalmente rompió sus barreras. Agarró la lona, hecha jirones, intentando desesperadamente cubrir la abertura, pero el viento la azotaba con una fuerza monstruosa, casi arrancándola del suelo. La lona le fue arrebatada de las manos congeladas y desapareció en la blancura cegadora. Estaba completamente expuesta. La nieve se acumulaba a su alrededor, no en montículos suaves, sino en dunas movedizas y sofocantes. El frío ya no era una sensación. Era una presencia física, una bestia que la envolvía, robándole el calor de su piel, la fuerza de sus músculos y la claridad de su mente. La lucha por la cabaña había terminado. Ahora la lucha era por su siguiente aliento, una batalla perdida contra un enemigo invencible. Desde su ventana, Javier vio cómo la tormenta se tragaba la montaña. Era la peor ventisca que había visto en una década, una pared blanca y furiosa que borraba el mundo. Momentos antes había visto a los 2 hombres de Ricardo cabalgando lejos del sendero de la montaña, sus rostros marcados por una satisfacción cruel. Lande. Verdad lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. La habían dejado para morir, rompiendo su refugio y su espíritu justo antes de que llegara la tormenta. La imagen de Helena, sola en ese infierno de hielo, en una cabaña saboteada, finalmente rompió las cadenas de su luto. El fantasma de Sofía no susurró una advertencia, sino una orden. El miedo a perder a alguien nuevo fue aniquilado por la certeza de que su inacción la mataría. Ya no era un espectador. Sin un segundo de vacilación, se movió con un propósito que no sentía desde hacía años. Se puso su ropa de invierno más gruesa, tomó un pesado abrigo de hule, una cuerda y una cantimplora con caldo caliente. Corrió hacia el establo, la nieve ya acumulándose contra la puerta. Su caballo más fuerte, un animal robusto acostumbrado al terreno, relinchó nerviosamente sintiendo la furia de la tormenta. «Calma, valiente», dijo Javier, su voz firme. «Tenemos que buscar a alguien». Cabalgar en esa tormenta era una locura, un riesgo mortal. Pero dejarla morir sola era impensable. El hombre que se había escondido en su rancho durante 2 años murió en ese momento, y el vaquero, el protector, renació. Montó y cabalgó hacia el corazón blanco de la tormenta. Helena estaba perdiendo la batalla. La hipotermia se instalaba, nublando sus pensamientos y volviendo sus miembros pesados e inútiles. Se arrastró hasta el rincón más protegido de la estructura en ruinas, acurrucándose en un ovillo para conservar el poco calor que le quedaba. Sus temblores se habían detenido, una señal siniestra de que su cuerpo se estaba rindiendo. La oscuridad comenzó a apoderarse de los bordes de su visión y una extraña sensación de paz la envolvió. Quizás así era como terminaba, no con una lucha, sino con una rendición silenciosa al frío. Cerró los ojos, la imagen del rostro de su madre en su mente, y fue entonces, a través del rugido del viento, que escuchó algo, un sonido rítmico, ahogado. O quizás era solo su corazón latiendo sus últimos compases. Una forma oscura se materializó en medio del torbellino blanco, un espectro, un milagro, un caballo y su jinete. Por un momento pensó que estaba alucinando. La figura desmontó y se acercó a ella, cada paso una lucha contra el viento. Era el hombre del valle, el observador silencioso.
Javier no dijo una palabra. Sus ojos, visibles bajo el ala de su sombrero cubierto de nieve, expresaban una urgencia desesperada. La envolvió en el pesado abrigo de hule, bloqueando el viento, y el olor a cuero y caballo la rodeó. Estaba demasiado débil para protestar, demasiado confundida para invocar su orgullo. En su tacto no había piedad, solo una fuerza protectora. En ese momento, frente a la muerte segura, tomó su decisión. Se apoyó en él, aceptando la mano del extraño. El viaje de regreso al rancho fue un borrón de viento, nieve y el calor constante del cuerpo de Javier presionado contra el de ella. La sujetaba firmemente, protegiéndola con su propio cuerpo de la furia de la tormenta. Al llegar al establo, el alivio del refugio fue tan intenso que pareció doloroso. La llevó en brazos a la casa, al calor de la chimenea que él había dejado encendida. El contraste fue impactante, y el dolor regresó a sus miembros congelados en oleadas agonizantes. Actuó con una eficiencia tranquila, quitándole las botas y los calcetines congelados, envolviendo sus pies y manos en mantas calientes. La obligó a beber el caldo caliente, el líquido hirviendo, devolviendo una chispa de vida a su cuerpo exhausto. Atrapados juntos por la tormenta que rugía afuera, un profundo silencio se instaló entre ellos, roto solo por el crepitar del fuego y el aullido del viento. No era un silencio incómodo, sino un espacio para respirar, para procesar lo que había sucedido. Elena, envuelta en la manta más suave que jamás había sentido, miraba el fuego, con la mente aún confusa. Javier se sentó en la silla de enfrente, observándola, el rostro marcado por la preocupación. La barrera de orgullo y miedo entre ellos había sido destruida por la tormenta, dejándolos vulnerables, expuestos. La intimidad forzada de la situación los obligó a verse no como extraños, sino como dos sobrevivientes, dos almas solitarias que habían sido reunidas por la más violenta de las manos del destino. «Yo dejé la leña y la comida», dijo Javier, su voz ronca rompiendo el silencio. «Te vi desde el primer día». La confesión flotó en el aire. Elena giró la cabeza y lo miró, viéndolo de verdad por primera vez. No había arrogancia en su rostro, solo una profunda tristeza y un arrepentimiento genuino. «Lo sé», susurró ella con voz débil. «Mi orgullo es todo lo que me quedaba». Y entonces las palabras comenzaron a fluir. Le contó sobre don Ricardo, sobre la pérdida de su tierra, sobre la promesa que se había hecho a sí misma. Él, a su vez, le habló de Sofía, de la fiebre, del silencio que lo había atormentado durante 2 años. Sus historias eran diferentes, pero el dolor subyacente era el mismo. Compartieron sus pérdidas, sus miedos, sus soledades. Cada palabra era un puente que se construía sobre el abismo que los separaba. Ella entendió que su silencio no era indiferencia, sino el luto de un corazón herido. Él entendió que la terquedad de ella no era locura, sino la armadura de un alma que se negaba a ser quebrada. En ese pequeño rancho, mientras la ventisca intentaba derribar el mundo exterior, ellos crearon un santuario. La vulnerabilidad mutua forjó una conexión más fuerte que cualquier tronco de madera o pared de piedra. Ya no estaban solos en sus respectivos dolores. Eran compañeros en la supervivencia, aliados por una tragedia compartida. Cuando la furia de la tormenta finalmente comenzó a amainar, reemplazada por una nevada más suave y constante, una nueva realidad se instaló. La amenaza inmediata de la naturaleza había pasado, pero la amenaza de los hombres permanecía. «Volverán», dijo Elena, su voz ahora más fuerte. Los hombres de Ricardo pensaron que la tormenta terminaría el trabajo. Javier asintió con la mirada sombría. «Lo sé, pero esta vez no estarás sola». Se había producido un cambio. La lucha de ella se había convertido en la lucha de él. La cabaña en ruinas en la montaña ya no era solo el sueño de ella. Era un desafío que enfrentarían juntos.
La promesa silenciosa que pasó entre ellos era más sólida que cualquier título de propiedad. La tormenta los había despojado de sus defensas, obligándolos a confrontar no solo la muerte, sino también a sí mismos. Helena tuvo que aceptar que la independencia no significaba aislamiento, y que aceptar ayuda no era una debilidad, sino un acto de coraje. Javier tuvo que aprender que la mejor manera de honrar a los muertos era viviendo plenamente, y que el corazón, incluso después de romperse, era capaz de sentir de nuevo. La ventisca había destruido la cabaña de Helena, pero había derribado las paredes que ellos habían construido alrededor de sus propias almas, abriendo el camino para que algo nuevo brotara de las ruinas. La batalla por la tierra aún no había terminado, pero ahora no luchaban solo por un pedazo de tierra, luchaban por un futuro. No te pierdas lo que sigue. El viaje de Helena y Javier está lejos de terminar, y los desafíos que enfrentarán juntos pondrán a prueba su nueva alianza. Suscríbete para ver cómo se resuelve esta historia y para seguir emocionándote con narrativas de coraje y redención. Tu suscripción nos ayuda a llegar a más personas que, como tú, creen en el poder de las historias para inspirar y transformar. Únete a nuestra comunidad y sé parte de esta emocionante saga de supervivencia y amor en medio de la salvaje frontera mexicana. Cuando la luz del sol finalmente atravesó las nubes, el mundo era un desierto blanco y resplandeciente. La nieve fresca cubría la destrucción, pero no podía ocultarla. Helena y Javier cabalgaron de regreso al claro, y el corazón de ella se hundió al ver el desastre a la luz del día. Los troncos que había cortado y tallado con tanto esfuerzo estaban esparcidos como huesos, el esqueleto de un sueño roto. Pero a su lado, Javier no veía ruinas, veía cimientos. «Es un buen lugar», dijo rompiendo el silencio. «Recibe el sol de la mañana y la madera es buena». En sus simples palabras, ella no escuchó lástima, sino una promesa. La desesperación que había amenazado con consumirla fue reemplazada por una nueva y compartida determinación. La reconstrucción comenzaría de inmediato. Al día siguiente, Javier regresó con una mula cargada de herramientas adecuadas, cuerdas e incluso algunos paneles de vidrio para una ventana, un lujo que Helena nunca se había atrevido a soñar. Empezaron a trabajar, y un ritmo natural se estableció entre ellos. Él, con su fuerza y experiencia, levantaba los pesados troncos. Ella, con su meticulosa atención al detalle, se aseguraba de que cada muesca fuera perfecta, cada unión sólida. Apenas necesitaban hablar. Una mirada, un asentimiento, era suficiente. El trabajo que había sido una tortura solitaria para ella se convirtió en un acto de creación conjunta. La cabaña que comenzaba a tomar forma era diferente a la primera. Era más fuerte, más inteligente, construida no solo con madera, sino con respeto mutuo y un propósito compartido. Mientras trabajaban lado a lado, las barreras restantes entre ellos se disolvieron. Compartían el almuerzo sentados en un tronco, el silencio llenado por el sonido del bosque, despertando a la inminente primavera. Él le contó historias sobre el rancho, sobre las manías de su caballo. Ella le habló de sus abuelos, de las historias que contaban de esa misma tierra. Descubrieron el uno en el otro un sentido del humor seco, una resiliencia compartida y una profunda comprensión del dolor y la pérdida. La risa comenzó a llenar el aire del claro, un sonido que ninguno de los dos había escuchado en mucho tiempo. La soledad que los había definido estaba siendo reemplazada por una camaradería fácil y genuina, tan sólida como las paredes que levantaban. La nueva estructura se levantó rápidamente, un testimonio de su eficiencia como equipo. La cabaña ya no era solo el refugio de Helena, era un proyecto de ellos, un símbolo de su alianza. Una tarde, mientras ajustaban la viga principal del techo, sus manos se tocaron. El contacto fue breve, accidental, pero una corriente de calor pasó entre ellos,
algo que no tenía nada que ver con el esfuerzo físico. Se apartaron, un sonrojo subiendo al rostro de Elena, una mirada intensa en los ojos de Javier. En ese momento se dieron cuenta de que no solo estaban construyendo una casa de madera, estaban, sin quererlo y sin palabras, comenzando a construir los cimientos de algo mucho más profundo, un hogar para sus corazones cansados. Como era de esperar, los hombres de don Ricardo regresaron. Cabalgaron hacia el claro, esperando encontrar el lugar abandonado o, en el mejor de los casos, la tumba congelada de una mujer terca. En cambio, encontraron una cabaña casi terminada y a dos personas trabajando juntas, en perfecta sincronía. La visión de Javier Montes junto a Elena los detuvo en seco. Javier era un vaquero conocido y respetado en la región, no una mujer solitaria y vulnerable. La dinámica de poder cambió instantáneamente. La intimidación que había funcionado tan bien antes se evaporó ante ese frente unido. Permanecieron montados en sus caballos, la arrogancia reemplazada por una incertidumbre cautelosa, sin saber cómo proceder ante este giro inesperado. Javier dejó caer el martillo y caminó lentamente hacia ellos, posicionándose un poco por delante de Elena, un gesto protector sutil pero inequívoco. No sacó ningún arma. Su calma era su armadura. «Sus asuntos aquí han terminado», dijo, su voz baja pero cargada de una autoridad inquebrantable. «Esta tierra pertenece a Elena Ramírez y ella está bajo mi protección. Cualquier problema que tengan con ella, ahora lo tendrán conmigo». No fue una amenaza de violencia, sino una declaración de hechos. Una línea trazada en la nieve. Los matones se miraron, desconcertados. Enfrentarse a una mujer sola era fácil. Enfrentarse a Javier Montes y la reputación que lo acompañaba era un riesgo que no estaban dispuestos a correr sin órdenes directas. Murmurando una excusa, dieron la vuelta y se marcharon. La victoria fue silenciosa, pero profunda. Elena los observó retirarse, sintiendo una oleada de alivio y gratitud tan intensa que la dejó sin palabras. Miró a Javier, su espalda ancha y la forma en que se mantenía firme, una montaña protegiéndola de la tormenta. Había enfrentado la amenaza no con brutalidad, sino con honor y determinación, ofreciéndole el tipo de protección que ella nunca supo que podría existir. Una protección que no la disminuía, sino que la fortalecía. Él se volvió hacia ella, y en su mirada había una pregunta silenciosa, una preocupación. Ella respondió con una pequeña sonrisa, la primera sonrisa verdaderamente genuina que se había permitido en meses. La amenaza de don Ricardo podría no haber desaparecido para siempre, pero habían ganado la batalla del día. Con la amenaza alejada, se concentraron en terminar la cabaña. El último clavo fue martillado, la puerta fue colgada y la ventana de vidrio fue instalada, reflejando el paisaje ahora verdeante de la primavera. La cabaña estaba lista. Esa noche encendieron el primer fuego en la nueva chimenea de piedra. El fuego crepitó alegremente, llenando el pequeño espacio con calor y una luz dorada. Se sentaron en el suelo, compartiendo una comida sencilla de frijoles y tortillas. El lugar ya no era un refugio de emergencia o un proyecto de construcción. Era un hogar. El silencio que se instaló entre ellos ya no era el de dos extraños, sino el de dos personas que habían encontrado la paz en la presencia del otro. Javier encontró un nuevo propósito que lo sacó de las sombras de su luto. Ayudar a Elena a reconstruir su vida lo ayudó a comenzar a reconstruir la suya propia. El rancho en el valle ya no parecía tan vacío, pues ahora era solo un lugar para dormir antes de subir a la montaña, al lugar donde realmente se sentía en casa. Elena, por su parte, aprendió que la verdadera independencia no era el aislamiento, sino la fuerza para elegir en quién confiar. Permitió que sus defensas cayeran, descubriendo que la vulnerabilidad podía llevar no a la ruina, sino a la conexión y al amor.
La cabaña se convirtió en el símbolo de su transformación, un testimonio de que un corazón endurecido como un cacto del desierto podía florecer incluso en el suelo más helado. El deshielo de la primavera trajo consigo una explosión de vida. Pequeñas flores silvestres brotaban en el claro, pintando el paisaje con colores vibrantes. La cabaña de troncos, ahora sólida y segura, parecía haber crecido orgánicamente de la propia tierra. Ya no era un refugio de soledad, sino el epicentro de un nuevo comienzo. El rancho de Javier en el valle y la cabaña de Elena en la montaña ya no eran dos puntos aislados de soledad, sino los dos pilares de un único hogar, un único futuro. Habían forjado una nueva familia, no de sangre, sino de adversidad, coraje y corazones compartidos que se atrevieron a arriesgarse de nuevo. En una tarde soleada, Elena y Javier estaban fuera de la cabaña, mirando el paisaje. El aire estaba limpio, lleno del olor a pino y tierra húmeda. Él tomó la mano de ella y sus dedos se entrelazaron con una naturalidad que parecía haber existido desde siempre. No necesitaban palabras para expresar lo que sentían. El futuro aún era incierto y ciertamente surgirían desafíos, pero no los enfrentarían solos. Habían descubierto que, incluso en la frontera más salvaje de México, donde el invierno puede congelar el alma, el calor más fuerte no proviene del fuego, sino del coraje de construir un futuro juntos. Habían demostrado que el amor podía, de hecho, echar raíces y florecer en el suelo más helado. ¿Crees que la verdadera fuerza reside en nuestra capacidad de conectar con los demás, incluso después de grandes pérdidas? La historia de Elena y Javier nos muestra que un hogar se construye con coraje, confianza y corazones compartidos. Deja tu reflexión en los comentarios sobre lo que este viaje te enseñó acerca de la resiliencia y la importancia de los lazos humanos. Si te emocionaste con Corazón de Cacto, Alma de Nieve, suscríbete a nuestro canal para más historias que celebran la fuerza del espíritu humano y la belleza de la cultura mexicana. Tu participación nos inspira a seguir contando historias que importan.